Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos de nuevo a este podcast llamado Figura Fondo. El día de hoy tengo conmigo a uno de mis grandísimos amigos llamado Luis Fernando May. ¿Cómo estás? Hola, qué gusto saludarte. Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien. Tiempo sin hablar, así en persona. La verdad, desde que inició la pandemia, creo que nos vimos una vez y Eh, justamente ese fin de semana empezó la pandemia. Cuéntale un poco a la audiencia, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué te gusta? Bueno, pues ahorita tengo 24 años, ya en octubre cumplo 25 para empezar y pues me dedico a ser estudiante, ¿no? Estoy en el sexto semestre de odontología, debería estar en el séptimo en la facultad, pero por la situación de la pandemia y como no ha habido clínicas, pues no podemos avanzar, así que me dejaron en sexto semestre, así que a No eso me dedico manches. básicamente, a estudiar y pues aquí estoy en casita, ¿no? Y de conocer de tantos años, ¿no? Desde la prepa llevamos como 6, 7 años que nos conocemos un De hecho, poquito de de hecho 9, historia. güey. Si los cuentas bien, son 9 años que nos conocemos. Sí, imagínate, o sea, ya tenemos Sí. bastante tiempo. Oye, pero a ver, explícame un poco, o sea, ¿cómo está eso que perdiste el semestre, pero fue obligatorio o sea, tipo porque no podían hacer las prácticas presenciales, entonces se tienen que atrasar? Pues a estas alturas del semestre, de la carrera, más que nada, a estas alturas de la carrera, ya 70% están en la clínica trabajando, atendiendo pacientes, y solo un 30% lo dedicas a ver teoría, ¿no? Como Sí, trabajo en sí. el salón de clases, pues ya no teníamos tanto, ¿no? Y empezó la pandemia y terminamos medio atropellados las y pues ahorita no podemos avanzar porque ese 70% de la actividad en laboratorio, en clínica, no la tenemos. Y entonces para el plan de estudios nosotros no estamos capacitados para continuar a nuevos semestres. Entonces, Ver, pues la facultad no nos puede aprobar, ni queriendo no nos puede aprobar, no nos puede mandar a hacer cirugía nivel 2 si nunca hicimos ni cirugía nivel 1. Entonces, por eso idearon esa estrategia que hasta ahorita no está muy clara todavía, de que pues en el sistema seguimos en sexto semestre. Y ahorita que empecemos las clases, o sea, vamos a repetir todo lo que hemos visto del semestre pasado, pero ya no lo vimos, o manches. sea, la teoría ya la vimos, ya no tenemos prácticamente nada que hacer, solo esperar. Así que el próximo regreso a clases del lunes, no sabemos qué vamos a hacer porque es lo mismo. Así que solo nos queda esperar y pues Güey, qué cabrón está eso, no manches. sí, no podemos O avanzar de sea, ningún sí, modo. al final del día sí fue real esto de que no puedes tener un doctor educado por Zoom. Y pues sí, güey, o sea, tiene mucho sentido. Porque tú tienes, al final del día tienes que hacer cosas que da fuerza, pues necesitas estar en la práctica para poder llevarlas a cabo y saber que te capacitas bien como profesional. Sí, y no hemos visto ni un solo paciente en persona. O sea, imagínate cómo voy a llegar a séptimo semestre. Ya voy a estar en los últimos semestres y nunca vi a un paciente. O sea, no se puede. ¿Tu carrera es de 8 o de 9? Creo que es de 9. Es de 9 semestres. Sí, si no me equivoco. Manches, bro. Pues Y así. aparte de eso, bueno, realmente el tema central del podcast, como tal, te había comentado, quería que se centrase un poco en la religión, más que nada en la religión católica, la que profesas, ¿no? Sí, siempre lo habíamos hablado informalmente en WhatsApp y ahorita ya podemos hablar un poquito más Oh, sí, así es, con estructura. el épico debate de siempre, güey. Ateo Sí. contra creyente, ciencia contra Dios. Y lo bueno de todo esto era que siempre podíamos hablar de una manera, bueno, tan respetuosa porque nunca afectó nuestra amistad, ¿no? A pesar de que, Sí, sí. O o sea, sea, eso era lo padre. era otro de las características de nuestra amistad, güey. Aparte de que creo que se enriquecía mucho porque pues yo tenía punto de vista, güey. Tú también tenías tu punto de vista de ciertas cosas, pero al final nos respetábamos, güey. Y pues cada quien creo que agregó o le quitó a su punto de vista parte del discurso de otro al final del día. Sí, mi punto de vista ha cambiado desde la prepa que nos conocimos hasta hoy, ¿no? Ya no es el mismo, ya no es lo mismo lo que pienso con base a lo que he vivido. Supongo que tú tampoco. Sí, sí, definitivamente. De hecho, creo que hasta igual yo, eh, pues con respecto a Dios, de hecho tengo unas ideas muy diferentes. No, ya no sería tan completamente ateo para que veas. O sea,
Y sobre todo últimamente he estado pensando mucho en eso, entonces creo que la plática de hoy va a ser interesante. Sí que sí. Oye, mira, un poco yendo desde lo superficial, ¿sabes? Ahorita que estamos diciendo esto que nosotros nos llevamos bien, contrasta un poco con lo que veo en redes sociales, ya sabes, donde pareciese ser que cada vez a la parte de religión se le burla demasiado, se le memifica, ya sabes, se le vuelve un meme completamente y pues, sobre todo creo que con las nuevas generaciones que están muy en desacuerdo con ciertas ideas tradicionales que maneja la iglesia y un poco como desde la religión. ¿Tú qué opinas de esto? Sí, es que pues, la verdad, creo que es un choque generacional, ¿no? Porque igual muchas generaciones que ya son adultas mayores, han entrado a las redes sociales y pues tienen sus propias creencias que desde niño las tuvieron así, pues ya no las pueden cambiar, no sean erróneas o sean verdaderas, así crecieron y pues expresarlo a través de redes sociales, pues sí puede sonar muy tosco para las personas más jóvenes que pues son de una mente más abierta y más flexible, ¿no? Y siendo que sí afecta creo que a cualquier religión, ¿no? Que, y en esa parte de volverse meme, pues sí siento que se debe a que pues nosotros mismos como personas religiosas, pues nos hacemos una imagen propia de lo que es la religión y de ahí nadie nos saca, ¿no? Es como que una opinión propia y la mayoría de las personas adultas pues tienen una idea muy ortodoxa de la religión y ya no se les va a poder cambiar, bueno, siento que sería muy difícil. Ajá, es más difícil, realmente sí, y corresponde mucho a los hitos del desarrollo y los procesos cognitivos, porque pues la mente de un joven adulto o un adolescente tiene que ser más flexible de la fuerza porque aún no ha vivido lo suficiente como para terminarse adaptando a su mundo real, a su mundo laboral. En cambio, la persona tal vez de unos 40, 50, 60 años ya vivió esa etapa y tuvo que en algún momento arraigarse a cierta ideología o cierta forma de ver el mundo que le funcionó y pues ya al final del día decir como que pues lo que tú pensabas no está del todo correcto o hay otras formas, sí es como un choque un poco difícil de tragar, voy a así decirlo. Sí, yo siento que es un choque porque hay una visión del mundo totalmente diferente, ¿no? Y pues las nuevas generaciones creo que quieren vivir quieren conocer y explorar más alternativas, ¿no? Que, por ejemplo, el Internet nos permite conocer más del mundo, más allá de lo que nos rodea. Y entonces, Sí. pues quieren abrirse al debate y pues está bien, yo siento que espacios como este nos pueden ayudar para que conozcamos un poquito más, ¿no? Del otro lado, del otro bando, ¿no? Yo te Sí, sí, conozco a sí, ti, tú me justamente, conoces a mí. exactamente. Sí. Hay que empezar a agarrar esos extremos e irlos juntando, güey, para llegar a un punto en común, un punto más concreto, güey. Bueno, más que concreto, más dinámico en cuanto a las relaciones. Y, Sí, por porque ejemplo, ¿tú crees que el hecho de que, ajá, seas joven sí te terminó ayudando en ser un poco más flexible? ¿O aún tienes como que ideas bastante arraigadas sobre cómo debe ser la religión? siento que soy un poco más flexible. Me imagino que mis abuelos y todo eso pues tuvieron una educación muy concreta y muy hasta cierto punto obligada, ¿no? De que yo te digo esto y no me respondas, esto es lo que tú tienes que saber y si no lo quieres creer o algo, pues te va a ir muy mal, ¿no? Y pues ahorita pues ya, en mi caso, pues siento que tengo la oportunidad de conocer mi religión y a la vez de explorar más allá, ¿no? Para hacerme mi propio criterio. Sí. Sí. No Y sé pues si así creo ajá. que lo que más, en, al final de cuentas, todos queremos respondernos esa pregunta, ¿no? ¿Qué hay más allá? O sea, creo que nos queremos responder para qué venimos a este mundo. Si tiene algún sentido, igual puede que no, pero pues tanto las personas ateas como las religiosas, pues queremos saber la verdad, ¿no? Sí, o sea, porque al final del día igual el ateo pues llena esa curiosidad tal vez con otro tipo de método, o sea, no necesariamente tiene que ser un ateo agnóstico que simplemente se niega a la idea de creer en Dios. O sea, pueden ser muchas cosas, porque al final del día la espiritualidad del ser humano es muy diversa y abarca muchas cosas.
De hecho, no creo que no tengo muchos amigos ateos. Normalmente tienen algún tipo de creencia religiosa y por eso es interesante cuando platicamos de esto, porque pues ya nos conocemos y ya ayuda muchísimo la amistad para que se Sí, puedan ir sacando esos temas. sí, igual que lo dice, ahora que lo pienso, totalmente ateo, creo que tampoco conozco a nadie. Incluso los que pensarías que son así de que, güey, este vato le gusta Nietzsche y sabe un chingo de filosofía y mamás así. Aún así, sí logran encontrar su lugar espiritual en otro lugar. Por ejemplo, un amigo que igual le gusta mucho Nietzsche, al final del día no es cristiano, pero se fue más por el budismo. O sea, le gustó más la idea esta del Buda y la reencarnación y el karma. Igual el budismo es muy interesante como religión, la verdad. De hecho, hubo un tiempo, creo que en la preparatoria, donde igual me puse a investigar, ¿no?, de ¿Así? diferentes religiones, sí. Y el budismo creo que es una de las más pacíficas y las más interesantes, la verdad. La vida de Buda es muy interesante también. Creo que tiene muchas semejanzas con la de Jesús. Así que no fue tan difícil de entender el mensaje cuando yo estuve ahí en mi exploración del mundo. Ahorita que lo dices, ¿qué crees que pasa con estas figuras que alcanzan la deidad o que los tratamos de dioses? Es que si lo ves desde el punto de vista más realista, al final del día, pues a la gente le gusta seguir ideas, le gusta seguir gente, como por ejemplo Donald Trump, que muchas veces no son las mejores ideas y los mejores personajes para seguir, pero siempre le ha gustado seguir gente. Entonces, como decía Donald Trump, Gandhi, Adolf Hitler, y pues actualmente igual tenemos como que especie de pensadores que pueden decirse los iluminados que hablan pues tratan de debatir sus ideas en esos momentos de lo que ven en redes sociales. ¿Tú qué Y como que crees? nos gusta seguir a personas, ¿no?, que nos representen. Sí, Y, exactamente. y, y pues desde tiempos de Jesús, incluso desde antes, ¿no? Porque Buda fue antes de Jesús. Se seguían las Sí, enseñanzas de una persona como tal. Y de ahí se fueron formando religiones que hasta hoy perduran. Está muy interesante ese tema. Igual ¿cómo se llama? Del Islam, pues no he investigado tanto, pero creo que igual se me hace interesante la manera en que ellos toman partes del cristianismo incluso, ¿no? Cómo se van sí. anexando de Fíjate que diferentes religiones. no me acuerdo si te conté, pero, o sea, en la facultad vi la materia de espiritualidad y veíamos un poco lo que era el Islam. Y por lo menos a mí lo que me pareció es el Islam, que de todas las religiones más conocidas es la más estricta. O sea, y de hecho ellos mismos lo dicen porque para ellos directamente el cuerpo y la conducta es lo que hace directamente tu relación con Dios. Y por eso ocurre muchas veces esto de que tienen que orar a cierta hora, ya sabes, si oran tienen que estar apuntando directamente hacia, no me acuerdo cómo se llama su iglesia, Hacia la Meca. hacia la Meca, ándale, a las horas exactas del día y todo esto. Y que también es curioso, yo creo que igual, por lo menos de este lado del mundo, tenemos una percepción de que por ser los más radicales, pues ellos terminan haciendo conductas que, pues ya sabes, como los atentados o ese tipo de conductas violentas. Sí, nos llenamos de esos prejuicios, ¿no? De que es lo primero que sabemos del Islam, ¿no? Por Sí, sí. atentados o cosas así. Y no sabemos más allá de lo que trata su religión, ¿no? Sí, también es interesante ver cómo, por ejemplo, a nivel pues social o estructural de cómo funciona la religión, igual tiene como una especie de métodos para encargarse de que pues al final el creyente siga los lineamientos, siga sus pautas. Hace mucho, pues en la época antes de la ilustración, ¿cómo se llama? Lo que llaman la era oscura, la Edad Media, vaya. Pues por ejemplo, veías como la iglesia pagaba para que los artistas pinten obras de Jesús o de los ángeles y los santos, pero de tal manera que pareciera que te están regañando o debes de tenerle miedo a desobedecerlos. Entonces yo creo que muchas veces igual por parte de estas instituciones y el poder que quieren arraigar, pues se va deformando y se va malinterpretando los mensajes.
Sí, al final de cuentas, bueno, siempre he sabido desde el principio hasta nuestros días que en mi caso la Iglesia Católica pues no, no, no es una iglesia perfecta, ¿no? Sino que se ve influenciada por los hombres de diferentes épocas. Habrá personajes que sean buenos, que tengan vidas respetables para todos, y habrá personajes que habrán mal utilizado la religión y pues por eso igual creo que es como una carga que tenemos nosotros, también una deuda que tenemos, ¿no? Por ejemplo, en la conquista y en muchos sucesos históricos en los cuales la iglesia se vio involucrada, no por malas decisiones de personas que debieron hacer una cosa mejor, porque pues se distorsiona el mensaje que se quiso dar desde el principio, ¿no? Que tal vez sea atractivo para las personas de ahora, pero ahora el mensaje ya está como que recubierto en una estructura religiosa muy grande, muy extensa, muy compleja, y pues muchas veces no queremos saber más de eso porque pues nos quedamos con la apariencia, ¿no? Y yo siento que no es culpa de, si no te gusta la iglesia por lo que has vivido, pues, o por la imagen que tienes, pues no es tu culpa, sino Y de entonces, por nosotros que ejemplo, no sabemos ajá. cómo hacer llegar ese mensaje, ¿no? Por ejemplo, el budismo pues siento que es un mensaje llega más puro, ¿no? No está tan envuelto en tantas cosas. Sí, porque, o sea, igual el budismo creo que tienen como que, en vez de dictaminar como que ciertas leyes o ciertos regímenes que debes seguir, ellos buscan más como que del lado filosófico para llegar a la espiritualidad. Entonces, ellos en vez de que te digan, no, es que tienes que hacer esto, 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 dicen, tienes que leer esto para entender esto y preguntarte acerca de ello y sacar tus propias conclusiones. Entonces, yo creo que eso es uno de los factores que hace que esa religión se haya conservado tanto su verdadero mensaje. Sí, la verdad, sí. Aunque te diría que en el caso de la religión católica, pues no, las estructuras yo siento que a veces no son tan malas, sino que, por Sí, ejemplo, a mí me por gusta ejemplo, estar en una, te quería preguntar como, ¿qué buen ejemplo podrías dar sobre una buena imagen tienes tú de la iglesia o de sus estructuras? Por pues su- me gusta en esa parte que a pesar de tener el mensaje original en la Biblia, en los evangelios, en los primeros libros, como que se ha tratado de darle igual en el sentido religioso una metodología. Se han sacado libros, se han hecho tesis sobre diferentes temas y se ha como que regularizado el mensaje, ¿no? Y las explicaciones que muchas veces queremos de Dios, del infierno, inclusive del purgatorio, del perdón de los pecados, todo eso pues a través del tiempo se ha ido regularizando, ¿no? Como quiero hacer una pequeña analogía con el método científico que pues fue a base de a base de experimentar que se obtienen pues resultados y teorías, ¿no? Y pues esa es una buena imagen para mí que me dan. No me gustaría estar en una iglesia donde el mensaje sea dependiendo del pastor, ¿no? Sino que Sí, sí. pues el mensaje esté como que ya bien implementado y pues ya lo podamos consultar siempre que queramos. Me gusta esa parte de la Iglesia Católica. Es que igual, por ejemplo, sé que la iglesia, como tenía tanto poder en la Edad Media, muchas veces, mucho del conocimiento primero pasaba por, pues, ¿cómo se llaman? Los frailes, los sacerdotes, que Frailes, eran de esa época. monjes. Vaya, como los monjes, y pues estos tenían que hacer filosofía o ciencia relacionado a un poco a las creencias se tenían de esa época, de que el ser humano fue creado por Dios y de ahí parten las creaciones. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino terminó haciendo bastantes buenos libros acerca de filosofía en general. Inclusive la estudiamos tú y yo en la prepa, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Una parte de Santo Tomás, que igual fue muy interesante. Creo que ha habido buenas contribuciones, lejos de todas las cosas malas. Creo que para la historia de la humanidad se ha contribuido en gran parte la iglesia de algún modo, ¿no? No digo Sí, que totalmente, sino que en una partecita, pues sí, gracias a... como, o sea, es que al final del día son como cuestiones que no sabemos y la ciencia no nos puede guiar como tal, como por ejemplo el Big Bang, que fue idea de un un fraile, ¿no? De un sacerdote. Sí. sacerdote.
Entonces, Einstein, por ejemplo, tenía la idea de que el universo era siempre eterno, pero gracias a la idea de, como dice la Biblia, que todo tuvo un principio y fue creado, pues se le ocurrió a este sacerdote esta idea, lo investigó y pues obtuvo resultados bastante satisfactorios. Sí, yo siento que de algunas maneras se puede colaborar, ¿no? Entre una persona que, bueno, ya hemos visto exponentes en la ciencia, ¿no? Que tenían una fe religiosa, ¿no? Y sin embargo, eso no los detuvo para experimentar y para descubrir nuevos conocimientos que hasta el día de hoy pues nos siguen rigiendo. Y si es así, ¿por qué crees que al final del día ocurre mucho esta pelea de ciencia contra religión? Tal vez porque es una pelea que se va muy radical, ¿no? Bueno, por ejemplo, me tocaba platicar con un sacerdote que igual era amigo mío, que me decía que a veces se toman el libro de Génesis muy literal, por poner un ejemplo, ¿no? De Uh-huh. que Dios crea el mundo en 7 días y pues yo no creo que sea así, sino que fue una explicación para su tiempo, ¿no? Y pues ahorita sigue estando esa explicación, pero ahorita nosotros no la creemos así porque ya a través de la ciencia ya hemos conocido un poquito más de cómo se crea el universo, ¿no? Pues siento que ese choque de dos ideas, ¿no? Es la que a veces puede hacer que haya las diferencias y las discusiones, porque nos quedamos con eso, Sí, con también un yo choque de también ideas. atribuiría que pues a la gente le gusta ver sangre, ¿sabes? Decir que, tú estás pendejo, o sea, Dios creó todo. O sea, no, tú estás pendejo, ¿cómo vas a creer que Dios es ciencia o algo así? Entonces yo igual atribuiría eso. Sí, como que Y queremos tener la última palabra, ¿no? De las discusiones, queremos que lo que yo diga sea lo verdadero. No estamos abiertos. sí, dice, si vas a tener un debate, realmente un verdadero debate, tienes que estar dispuesto a cambiar tu opinión, ¿sabes? O sea, porque al final ya no es como que buscar quién tuvo más razón en su idea, sino como ampliar estas ideas y tratar de conjugarlas o tratar de mejorar una verdad, tratar de hallar una verdad más concisa, más verdadera. Sí. Pues también, ¿no? Siento que más en la actualidad lo que ocasionaría muchas peleas y debates entre religiosos y personas que no creen en Dios son todos los temas actuales que nos rodean, ¿no? Por ejemplo, el aborto y temas así que son muy, muy, muy delicados hasta el día de hoy que requieren mucho espacio para conversar y que a veces pues nuestras ideas previas no nos permiten hablar de los temas que el día de hoy nos interesan. Pues siempre Sí, va a haber choques. y también sobre todo porque pues ahorita vivimos en la época de las redes sociales, güey, donde en Twitter, por ejemplo, solo tienes 140 caracteres para expresarte. Donde vais a tener una opinión que no quepa ahí, güey, valiste grillo. Y pues en Facebook tampoco es como que sea la gran diferencia. Al final del día es pues gente que busca pues saciar su necesidad de atención o de grilla, simplemente insultándote o diciendo, estás pendejo. Sí, sí pasa. Yo tuve Luego, muchas peleas con extraños en internet a en ver, a mis ver, buenas épocas. cuenta eso, cuenta algunas anécdotas de eso. Bueno, pues había muchas anécdotas de cuando estaba ahí en las redes, ¿no? A veces debatíamos del aborto, a veces debatíamos de religión y ¿cómo se llama? Igual otro tema delicado se debatía de los sacerdotes pederastas, ¿no? De que Sí, mucha no. gente tiene ese concepto actual, ¿no? Por ejemplo, le preguntas a una persona sobre la Iglesia Católica y enseguida se viene a la mente pederastía, ¿no? Y pues sí, es algo que, pues a mí como persona que he estado tantos años en la iglesia, pues sí me entristece, ¿no? De que se tenga esa imagen, ¿no? Cuando en lo personal yo he conocido a la iglesia y tengo muchos amigos sacerdotes que son personas que han estudiado, que se han preparado y que llevan una vida normal, no decir una vida perfecta, pero llevar una vida normal y me han apoyado y me han ayudado, ¿no? Y pues que a veces escuches, no, es que todos los sacerdotes son así, que no sé qué, les gustan los niños, pues sí, en ese momento pues sí te gana como que la Sí, furia y pues te imagino. hace debatir, ¿no? Y pues por eso
todas esas anécdotas son las que tengo, ¿no? Me la pasaba debatiendo y que no sé qué, pero creo que luego caigo en cuenta de que la verdad es una pérdida de tiempo. Nunca vas a lograr cambiar a las personas y menos sentado en una computadora, ¿no? Sí, o sea, no sé si realmente tenías, por lo menos cuando empezaste con esto de tratar de debatir, ¿realmente tenías la idea de que podías cambiar la percepción de la mayoría de la gente o algo así? ¿O qué buscabas con esto? Creo que sí, en gran parte quería, si no generar un cambio, al menos que las personas tuvieran la duda para Ah, ok, la ok. curiosidad para buscar más. Si yo les digo algo y que les pueda generar ese pensamiento, esa interrogante, creo que era lo que más buscaba, porque realmente nunca debatí pensando, no, es que me va a decir, está bien, tenías la razón, te agradezco, no, eso no, No mames, ¿te imaginas eso, güey? Un vato que nunca he diga, visto, sí, señor, me acaba de partir la madre, se lo agradezco. nunca en ningún debate, ni con profesionales, creo que va a haber un momento de diga, no, está bien, voy a cambiar mi pensamiento por ti. ¿No? Tú ganaste. Ah, Creo que está sí. imposible. Oye, hablando de los profesionales, oye, no sé si te acuerdas de lo que pasó recientemente en la UADY, del profesor que vendía cátedra de catecismo en vez de dar. ¿Qué materia era? Una materia de cultura Cultura maya, maya. creo, sí. ¿Qué piensas de eso? Pues hubo dos versiones, ¿no? Porque me gusta como que buscarlas, en toda historia siempre hay dos versiones, ¿no? Y pues yo leí la versión de que los obligaba a estudiar esa parte, que no sé qué. Y también por ahí leí en algunos comentarios de que era parte del plan de estudios, así que pues Ah, no supe más allá de que nunca estuve ahí, o sea, no puedo decir, no, fue culpa del maestro, bueno, no, fue entonces, culpa de los alumnos. Pues, sí, evidencias sí se presentaron, pues, y le doy la razón a los alumnos, ¿no? Pero pues si no hubo evidencia y quedó al aire, no, la verdad no me actualicé de cómo terminó esa parte. sí, o sea, porque también existía la posibilidad, bueno, voy a comentar un poco qué es lo que ocurrió para las personas que no lo saben, pero en la facultad donde estamos, la universidad donde estamos, pues a veces opta por dar materias libres. Esas materias libres son muy variadas, a veces van desde pues espiritualidad, cultura maya, lenguaje de señas, etcétera. Específicamente en esa de cultura maya, parece ser que los alumnos tuvieron un problema con su profesor y es que en los exámenes que él pues les implantaba o les se hacía llegar, las respuestas o la información que debían contestar estaba muy relacionada a la idea católica, religiosa de cómo se crearon las cosas. Yo chequé los exámenes y, por ejemplo, la primera pregunta decía, ¿por qué estaría mal creer que la vida en la Tierra se creó a partir de un caldo primigenio, que es la teoría más aceptada por la biología? Y nos convendría más pensar que sí fue por Adán y Eva. O sea, casi, casi así. Eran preguntas de modo, ¿no? Sí, sí. Preguntas como que da fuerza, tienes como que darle la razón de que, bueno, es que podría ser por Adán y Eva, porque pues hay indicios de que en la genética venimos todos del mismo ser y este tipo de cosas. Pero pues eran preguntas tramposas, preguntas que te hacían pensar directamente en un cierto tipo de respuesta. Y eso es triste, ¿no? Porque por más, siendo que la religión pues es parte de ti, pero no puedes obligar a otros y menos a través de la educación. O sea, la educación pues tiene que ser laica y sí no tengo ningún problema, nunca he estado en desacuerdo. La educación debe ser Sí, laica. Y pues que haya maestros así, pues imagínate cómo nos dejan a nosotros, ¿no? sí, sí. Terriblemente mal. Y sobre todo, y también aparte de eso, igual vamos desde el otro lado. Por ejemplo, en psicología se abren muchas veces materias relacionadas con religión. Y a pesar de que se trata de que sean pues abiertas y no como tal una educación laica y que sea más crítica acerca de darle la importancia que tiene la espiritualidad para el ser humano, aún así hay gente que termina retrayendo, termina atacando a este tipo de cursos porque empiezan a decir, no, ¿cómo va a ser que la universidad pues de repente se empieza a hacer
empiece a ser laica y nos van a empezar a enseñar ideologías católicas, o sea, no puede ser, cuando realmente no es crítica y vemos un poco de todas las religiones y empezamos a entender por qué la religión es importante para el ser humano. Sí, inclusive conmigo desde ciencias de la salud, pues se nos ha enseñado a través de todos los semestres de que cuando veamos a una persona, un paciente, vamos a tratar con todo un ser, ¿no? O sea, con una persona que tal vez tenga una religión, tal vez no, y pues tampoco podemos enajenarnos de que no era religioso, pues no, me caes mal, o eres ateo, me caes mal, sino que debemos respetarlo, ¿no? Y sin importar lo que creas, sus creencias, sus motivaciones y todo, siempre tenemos que tratar a las personas con el mismo respeto, sea quien sea. Y pues no sabía esa parte de psicología, de que a veces se peleaban, pero pues siento que la religión se puede estudiar de algún modo, ¿no? Aunque sea pequeño, sin que eso te genere una molestia, porque pues la religión desde siempre ha estado, ¿no? O sea, no solo la religión católica, sino que el ser humano ha querido darle explicación a todo lo que acontece a través de la religión. Es una parte Sí, o sea, inherente de la humanidad, o sea, no puedes simplemente decir, no, 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 no. y precisamente por eso, una de las primeras preguntas que nos hacían en estas clases es, ¿ustedes cómo creen que se creó el universo? ¿Y ustedes cómo creen que se creó la vida? O sea, porque son preguntas que al final del día tenemos nuestras especulaciones científicas, pero todavía está esta puerta que nos invita a pensar que hay algo más grande, ¿sabes? Que de cierta manera todo lo que hemos vivido ha sido planeado o tiene un fin máximo divino. Sí, se ha dado respuestas a cómo funcionan las cosas, pero no sabemos por qué funcionan ni cómo, ¿no? Me acuerdo que no sé en qué parte leí una analogía, ¿no? De que si mandáramos un Mercedes-Benz a una isla abandonada, donde los nativos jamás hubieran conocido el mundo y vieran un Mercedes-Benz, tratarían de averiguar qué es, ¿no? Para qué sirve, cómo funciona, de qué está hecho, y tal vez en miles de años lo lograrían, averiguarían qué es, cómo se mueve, es un coche, qué piezas tiene, cómo funciona, averiguaría todo de ese coche, ¿no? Pero aún así, averiguar todo de ese coche no significa que alguien no lo haya creado, ¿no? O sea, como una analogía, ¿no? De que Oh, podríamos averiguar todo del mundo, cómo funciona, y aún así no podríamos descartar la idea de que tal vez haya sido creado con un motivo. oh, qué buena analogía, no lo había escuchado. Está muy interesante. Sí, Y acá podríamos empezar a decir como que, este, teorías ateas de que, bueno, y al final del día, ¿de qué nos serviría saber si alguien lo creó, tiene fin? Pues nos sirve a nosotros saber cómo funciona y hicimos lo que tuvimos que hacer con lo que funciona. sí, ¿Ves? es muy interesante. Está muy buena esta analogía, güey, porque sí se puede, como que ensimismar o adaptar a estos argumentos, tanto religiosos como ateos. Sí, pues a final de cuentas, pues creo que es la pregunta más grande que tiene la humanidad, ¿no? Sí. Junto con la de si estamos solos en el universo o cosas así, porque pues al final de cuentas, pues yo tengo una creencia, ¿no? Pero se limita hasta eso, hasta lo que yo creo. No lo he probado, hasta que me muera creo voy a saber, ¿no? De alguna manera, ¿tienes alguna pregunta que, ya sea porque no te convence la idea desde el punto de vista científico o de religioso, que todavía tengas esa duda de saber cuál es la verdad de esto? Una pregunta, por ejemplo, hacia mi religión. No, o sea, como que tengas una duda sobre el universo, sobre la existencia, lo que quieras, que no te convence ni el punto de vista religioso ni el científico. Pues creo que la más grande en general es qué ocurre después de la muerte. O sea, todavía no me satisface, por ejemplo, desde un punto de vista científico, sabemos que una vez que el cuerpo muere, no, y queda, ¿no? Pero también desde el punto de vista religioso te dicen que puedes irte al cielo o al infierno, dependiendo de tus actos, ¿no? Y, y pues en esa parte religiosa también me pongo a pensar, imagínate, se supone que en la religión católica, si no creíste en Jesús,
te vas al infierno, ¿no? Aunque hayas llevado una vida de buenos actos y de buenas motivaciones. Y esa parte no me llena, como que si viví en una isla abandonada en el mundo y nunca conocí el mensaje de Jesús, pero tuve una vida pues Claro, honorable, me voy a ir al infierno. O sea, un Dios amoroso que te enseñan desde el principio va a mandar al infierno a alguien solo porque nadie le dijo su mensaje. O sea, son cosas que esa pregunta pues no me satisface completamente, ni la explicación de mi religión ni la explicación de la ciencia. wow, güey, qué cabrón, güey. Sobre todo porque, o sea, creo yo que esta pregunta o tratar de resolver este problema se ha también mal utilizado, ¿no? Porque una de las ideas de las cruzadas era pues llevar la religión al nuevo mundo y pues, Sí. pues ya sabes, evangelizar a las personas que no tienen esta religión, güey, cuando realmente pues ellos vivían su vida, güey, no necesariamente significa que sean malas personas y que necesitaban creer en el mismo Dios que la religión católica. Sí es. Y cómo se llama también otra duda es que qué va a pasar después de que muera. O sea, se supone que en la religión vas a estar con Dios alabándolo eternamente, ¿no? Y no me Ah, imagino, sí, sí. no me imagino. Se supone que vas a estar haciendo cánticos y toda esa parte, ¿no? Por toda la eternidad. Y pues, ¿te imaginas estar haciendo Sí, cánticos es por toda verdad. la eternidad? Ahorita que lo pienso suena como que, güey, qué aburrido. ¿No? Sí. Pero no hay muchas opciones porque está peor el infierno. Imagínate estar quemándote toda la eternidad. Pues sí, Chale. no me satisface eso. Tenía una amiga, bueno, una compañera, que por alguna razón le tenía mucho miedo a la muerte. O sea, como ansiedad, es como una especie de ansiedad generalizada, pero especialmente hacia la muerte. El caso es que una vez estábamos en estas clases y pues ellos, o sea, las clases que tengo muchas veces tenemos que contar como cosas de nuestra vida y sabes, como para poner ejemplos y ahí dicen, ya ven acá se aplica esta teoría psicológica del desarrollo, etcétera. El caso es que lo que le había pasado a esta amiga, a esta compañera, era que llegó al punto en que no le satisfacía ninguna respuesta hacia qué va después de la vida. Y supuestamente había tomado bastantes cursos y había ido a bastantes religiones para saber qué onda. Por ejemplo, una de las que menos le parecía era la idea de reencarnación, porque decía que a ella le gustaba mucho su vida como está, y luego tener que reencarnar en otra persona y saber que pues su vida no va a ser tan chida, entonces es como que no mames. Creo que el budismo cree en la reencarnación, por Sí, sí, decir el una budismo. religión. Sí, creo que, bueno, no sé, igual he pasado en esa etapa de mi vida donde sí me genera un poco de incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? O sea, pues esta vida es pasajera. Supongo que en esos tiempos de pandemia mucha gente se habrá hecho esa Sí, pregunta, ¿no? sí, probablemente. Viendo la muerte, ahora sí que A como la una, puerta de la esquina. ajá, la vuelta de la esquina y pues sí te hace la pregunta, ¿qué va a pasar? O sea, vives tu vida de un modo que se te olvida que en algún momento, sin que te des cuenta, se va a acabar, ¿no? Eso todos somos los únicos seres vivos que sabemos que nos vamos a morir, ¿no? Y sin embargo, nunca nos tomamos el tiempo para preguntarnos acerca de eso, ¿no? Como que es un tema tabú, ¿no? Como que hablar de la muerte es como que muy escabroso, ¿no? Porque te incomoda a las personas, pero pues es un Sí, tema es que la muerte. inevitablemente, y pues se puede contestar de diferentes maneras, ¿no? De diferentes visiones religiosas, no religiosas, y pues, y tú te sientes satisfecho con la explicación científica de que cuando termine tu vida ya no hay nada más. Fíjate, fíjate que te juro que hasta cierto punto, o sea, me gustaba la idea porque detrás de esa idea está como que otras ideas, vaya. Y estas ideas están, pues si no hay otra vida más allá de la muerte, esa es tu vida y todo lo bueno o lo malo que quieres que pase, sobre todo si quieres que las cosas buenas sigan ocurriendo, tienes que hacerlas tú. O Sí, sea, te cae más en responsabilidad tuya acerca de que tú tienes que hacer los cambios, de que tú tienes que luchar, tienes que tratar de sobrevivir, tratar de hacer el buen cambio
las demás personas y la sociedad. Y, Pero ajá, últimamente he estado pensando que igual la gente necesita esperanza, güey. O sea, porque sí suena chido, que es algo que igual te iba a comentar al rato. O sea, suena chido al final cuando nos hacemos estas ideas de que, qué bonito, al final del día el cielo vamos a estar cantando, o pues tú tienes que luchar aquí en la hora y tratar de hacer tu vida mejor. Pero a la hora de taparnos con realidades, como que, güey, cansa tratar de estar luchando todo el tiempo. Y no, a pesar de que hagas tu mejor esfuerzo, probablemente no logres los mejores resultados. Tal vez no sea por tu culpa, tal vez sea por las circunstancias, la suerte, güey. el entorno, todo eso. Sí, entonces yo empecé a creer que de cierta manera debe haber una especie de esperanza, güey, o fe, de que, o sea, todo lo malo que nos ha pasado debe tener como que su razón, ya sabes. Darle un Y sentido, ¿no? sí, de que de alguna manera pues va a ser recompensado tu esfuerzo, va a ser recompensado por el hecho de haber sufrido tanto. Sí. Y en un escenario fuera del religioso, fuera de todas las explicaciones religiosas, ¿no? ¿A ti qué te gustaría más? ¿Que al terminar tu vida ya no hubiera nada o que hubiera como otra segunda vida? Sin importar cuál sea, sino que Sí, más allá de la sí, güey. muerte haya algo, no sé, como Es que una vida sin regresando a esto, acabarse. ahora que lo pienso, es la solución que tú le quieras dar, pues siempre va a tener sus peros. O sea, creo que eso es lo cabrón de todo esto, porque si piensas, ¿cuál sería tu cielo ideal? O sea, es como que hacerte esa pregunta, ¿no? Para ti, ¿cuál sería el cielo ideal? ¿Cuál sería la vida después de la muerte ideal? Pues a mí, Más o menos. me gustaba esta idea de, pues como si el alma existe, se volviese simplemente de nuevo a la naturaleza y esté ahí por siempre, pero pues todo lo que percibiste, pues se va a quedar acá en tu cuerpo material, güey. Y de cierta manera, como que por lo menos reencarnar, sí sería como que esta hueva de, no mames, ya viví esta pendejada, ¿no? Otra vez. Ya sabes, Y sí está entonces cabrón, güey. tú sí quisieras que en la vida tuviera un final. Ah, sí, creo que sí, un final feliz, güey, tal vez. Lo que he estado pensando últimamente, que por lo menos tenga un final feliz, no un Igual. final tirado al azar o súper catastrófico. Sí, me imagino que sí. Y, y sí, igual he leído, ¿no? Testimonios de gente que dice que cuando estuvo al borde de la muerte sintió la paz, pero sintió la nada. O sea que se fue apagando y Sí, listo. los comentarios de Reddit, ¿no? Sí. Y pues también esos me llamaron la atención porque digo, bueno, si no hubiera una religión, ¿no? Pues no se escucha tan mal, ¿no? Saber que terminaste tu vida y pues ya como que calmadamente ya vas a entrar en un estado de paz y listo, se Sí, terminó. o sea, por lo menos ese estado de paz, de que saber que valió la pena haber transitado la tierra, el mundo. Supongo que igual generará ansiedad de la muerte por el hecho de que no sabes si te van a castigar o no, dependiendo de tu religión, ¿no? Y en cambio, pues la explicación así de la ciencia, que pues al final del día ya vas a, ahora sí que a descansar en paz. Sí, pero igual regresamos de nuevo a lo que habías dicho tú antes, de que hasta qué punto este castigo, este premio es tan justo, porque según, por ejemplo, la religión católica, si tú no conociste a Dios a pesar de que fuiste bueno, pues, I'm so sorry. O si no te bautizaste, igual. O si no te bautizaste, ver, está más cabrón eso. Y, y pues te dan la explicación de que es amplia la puerta hacia la perdición. O sea, de que muchos, la gran mayoría de la humanidad, pues se va a ir a la perdición, ¿no? Eso dice en la Biblia, ¿no? Entonces tú dices, Eso chiquitos, sí creo que es más como para manipulación psicológica, güey. O sea, te pones a pensar, pues es como sí, que ni filosóficamente, no creo que a lo mejor, ¿qué decía Jesús, güey? ¿Qué haría es un Jesús? mensaje contrastante, ¿no? O sea, por momentos en la Biblia te hablan de un Dios amoroso, misericordioso, que está dispuesta a perdonarte, pero por otros pedazos te hablan de un Dios castigador, ¿no? Y también me acuerdo que había un relato
no sé si era de un santo, lo ignoro, o de una persona que era religiosa y que se supone que falleció y fue al infierno. Y resulta que en el infierno, según su relato, en el infierno vio a Buda. Ah, no Y yo me mames. quedé así de... ¿Qué Y pedo, güey? creo que está en internet, ¿no? Buda en el infierno. Y así como que, ay, o sea, sí siendo esa parte como que no puede ser, ¿no? Suena muy manipulador, ¿no? De que quieras echarle tierra a otras religiones, ¿no? Diciendo, Sí, no, sí, tu sí. líder religioso está en el infierno. Y pues así, sí hay partes de, creo que pues, o sea, Dios como que ninguna religión lo va a poder explicar de todo, ¿no? O sea, creo que nuestro entendimiento no nos daría para comprender totalmente a una figura divina, ¿no? O sea, que es más que nosotros. También, por eso digo que yo creo que muchas veces las cosas que se dicen de la religión, pues va más en facto a arraigar a sus creyentes, ya sabes, como una especie de estrategia de poder, pirámide de poder, un sistema para el cual sí o sí te quedes, una especie de manipulación psicológica, así, medio cabrón. Y incluso de marketing, me acuerdo que Ah, no mames. leí un video para que veas que decían ahí, la Iglesia Católica fue de las pioneras en el marketing, porque decía que en la época del feudalismo, si no me equivoco, que pues mucha gente era ignorante, ¿no? Porque trabajaba en el campo y todo eso. Y pues las iglesias se mandaban a hacer los vitrales, no sé si los conoces, son estas, Sí, sí. ajá, estas, ay, ¿cómo se llama? Como esas ventanas de cristal que tienen motivos religiosos, ¿no? Y Sí. que una vez que, y pues estaban obviamente en los techos de las iglesias, son la parte principal. Y entonces esto se supone que era una estrategia para que las personas que pues no sabían o ignoraban muchas cosas y se la vivían en el campo, en su entorno, cuando entraran a la iglesia y vieran el sol resplandecer sobre los vitrales y no supieran por qué pasaba ni qué era, pues atribuyeran a lo divino, o sea que estaban en un lugar divino, ¿no? Y servía también para eso, ¿no? Para que... Oh, lo peor, cabrón. Qué cabrón. Que Sí, el arte siempre es como que el medio que usa la hegemonía dominante para hacer marketing. En este sí, caso, pues la idea era ensaltecer a Dios y también lo ves en la música, porque supuestamente la música barroca es como que muy de irse a lo luminoso, a lo sí, esplendoroso, a lo divino. Y también cuando ocurrió el Renacimiento, pues todas las pinturas eran en torno al ser humano. uh-huh, Y sí, pues ya un poco llegando acá a la posmodernidad, pues nos damos cuenta que igual venimos de la idea de que el ser humano es una creación de Dios. Luego criticamos y dijimos, bueno, pues no necesariamente. O sea, Dios, muchas de las cosas que hacen a Dios son efectos psicológicos o tienen una explicación psicológica de por qué necesitamos creer en Dios. Y actualmente pensamos más que los algoritmos al final del día son lo que explica la mente, que es lo que explica a Dios. Creo que te había comentado de esto, ¿no? De este ciclo que habla el sí, autor Harari. sí. Igualmente lo vimos en Historia del Arte, ¿te acuerdas de la Sí, sí, prepa? sí. Cuando Dios era el centro del universo y después pasamos las páginas, ahora el hombre es el centro del universo, ¿no? Y Sí. cómo iba evolucionando toda esta parte. Luego la economía básicamente ahorita es el centro de todo. Y pronto Sí, serán los algoritmos, la inteligencia sí, artificial. sí, 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 sí. Todo eso. El futuro se viene. Sí, Cyberpunk. Oh, sí. Oye, ¿llegaste a ver el capítulo que te dije de Black Mirror? ¿Llegaste a ver el Black Mirror que te dije? No he tenido oportunidad de verlo, la verdad. Hay un capítulo que se llamaba El cielo es un lugar en la tierra. Ujú. Que como, o sea, Black Mirror es una especie de distopía futurista donde la tecnología es más chida que el ser humano. Pero no lo hace así como que súper científico. Es más como que podría ocurrir
en nuestra vida cotidiana en unos 10, 20 años. Entonces, en este capítulo pasaba que a las personas que estaban parapléjicas se les daba como que la oportunidad de ir a un servidor que era como una especie de Sims, pero así todo bien hecho. Tenía como Mundo virtual. un mundo virtual. Tenía incluso sus mundos, sus décadas. Haz de cuenta que si tú quieres puedes irte a los 80s y bailar en las discotecas de los 80s. Si no, puedes irte a los 2000, a los 2010, etcétera. Y cada vez que aquí habían unas muchachas que eran lesbianas y empezaron a tener una relación, pero ocurre una cosa muy complicada entre ellos dos, y el caso es que se dan cuenta de que una de ellas estaba totalmente postrada y la otra solamente era una viejita que ya estaba por morir. Y la idea central de todo el episodio es que al final del día parece ser que estos algoritmos podrían crear esto que nos estamos preguntando hace rato, que es la vida después de la muerte perfecta. Porque al final del día, o sea, sonaría como una vida perfecta, ¿no? En este mundo virtual, tú no envejeces, puedes ir a las discotecas que quieras, puedes estar comiendo lo que quieras, puedes tener relaciones con quien quieras, puedes tener la vida que nunca tuviste. Parece como una especie de cielo real en la Tierra, lo más cercano. Suena muy parecida a Matrix. Sí, así era Matrix, no me acuerdo. Sí, o sea, se suponía que nosotros vivimos en Matrix, nosotros vivimos en un mundo, pues, Pero el mundo ¿no? de Matrix era aburrido, ¿no? Pues era el mundo cotidiano, ¿no? Y que Ajá, al protagonista lo contactan para decirle que este mundo solo es una animación, o sea, no existe. Y a través de eso lo desconectan y el mundo, el real, era más horrible, era dominado por máquinas, creo, por extraterrestres, no me acuerdo, que nos tenían dormidos a todos viviendo un mundo virtual para que nos fuéramos reproduciendo y nos comieran. A la madre, es cierto. Pero, o sea, la idea de este mundo virtual en Black Mirror es que era un mundo casi paradisiaco. Es un mundo de paraíso, a diferencia de Matrix, donde era el mundo cotidiano. Entonces, pues eso, igual te pregunté que si existiese, si el capitalismo lograse inventar como que, o vender la idea de que los católicos pudiesen al final de sus vidas enterrar sus mentes en este mundo virtual que sea como el paraíso que ellos quieren, y así con cada religión, ¿tú lo harías? Pues se supone que, de acuerdo a mis creencias, al final del día lo voy a vivir, ¿no? Sea virtual o no. No creo que la gente lo haga. Pero, o sea, por esta ansiedad que decimos de que, pues puede que sí, puede que no, ya sabes, pero Eso yo sí te sí. aseguro, O sea, que te ofrecieran el paraíso, ¿no? Te portaras yo sí te bien o te aseguro portaras que mal. si tienes, que vas a tener este paraíso virtual por lo menos, pero o sea, sería tu mente. Mira, cuántos no sé qué pasaría con tu alma, porque no sabemos, pero sí existiría esta dicotomía entre saber de, te vas por lo seguro, no sé si eso viola pues las leyes de las religiones o algo así. Te vas por lo seguro de entregar tu mente al paraíso que quieres, que sabes que puede existir, o el paraíso que dice tu religión. Pues quién sabe, o sea, habría que ver si aplica a la mente o también al alma, porque se supone que el alma es la que se va, ¿no? Al final de los días. Sí, pero entonces no tendría ninguna repercusión, ¿verdad? O sea, podría tu mente estar en el paraíso que se imaginen las máquinas y también podría ser tu alma en el paraíso real. Más o menos así. Entonces sería Pero ¿quién sería yo, no? ¿Soy yo mi mente o soy yo mi a la alma? verga, puta madre. Estaría dividida. Dos vidas. Que pues, Sí. oye, ¿qué dicen? ¿Qué dice del alma? O sea, el alma igual tiene su propia mente, tiene su propia conciencia. Pues se supone que en la Biblia, cuando Dios creó al mundo, tomó un pedazo de tierra y le sopló. Y ese soplo de Dios a ese pedazo de tierra es el alma, ¿no? Y entonces es lo que le da vida a un cuerpo, ¿no? Y entonces es como que el alma es como que la parte que mueve todo de ti, ¿no? O sea, lo que le da sentido a tu vida, a tu existencia, la que mueve este cuerpo físico. Y cuando este cuerpo físico pues ya no, ya no puede continuar y morimos, el alma pues permanece intacta porque es eterna también. Y pues ya a partir de ahí se va a un juicio y
puedes ir tanto al cielo o puedes Pero entonces irte al suena como purgatorio. que no tiene percepción, o sea, suena que es solamente una especie de energía que está, ¿no? Que Ah, le da vida a básicamente las sí. cosas y es diferente a, a tu mente. Entonces, si no tiene percepción, entonces, ¿cuál es el sentido de pensar de que va a ser bonito el cielo o el infierno y el infierno va a ser horrible? Porque pues no va a poder sentir, ¿no? Solo va a estar. Y esa es otra gran duda que A la tengo también, madre. de que, por ejemplo, te dicen que en la religión te dicen cuando llegues al cielo, pues no vas a tener recuerdos ni de tu familia ni de nadie, o sea, Verga. sí, o sea, tú vas Entonces, a ser el alma pura como tal, no vas a recordar tu vida. Entonces yo digo, pues si no voy a acordar mi vida en el cielo, menos voy a recordar quién soy en el infierno, ¿no? O sea, ¿cómo voy a sufrir algo si ni me voy a acordar de quién soy? es lo Es que te digo, qué extraño. cabrón, güey, porque entonces, si el alma solo está y no sufre ni siente, pues, cosas chidas, entonces, ¿qué rayos? Tal vez en el cielo nos materialicemos, ¿no? Otra vez para el juicio. Y pues a partir de ahí, pues se supone que otra explicación que leí es que por ejemplo, en el infierno no vas a, los sufrimientos no son corporales, ¿no? De sensaciones, de dolor, sino de que el sufrimiento en el infierno sería estar alejado de Dios y que estar alejado de Dios para toda la eternidad es el peor de los tormentos, no físicos, sino del alma. Y Verga, pues caso qué contrario en el cielo, pedo. que sí, es que es muy Ay, complejo, o sea, cabrón. inclusive en la propia religión, pues es esa parte pues todavía como que ahora sí que nadie ha regresado para contarnos cómo está. Es que, cabrón, entonces, ¿qué clase de dolor sería el dolor espiritual, güey? O sea, porque Ajá, nos imaginamos el dolor físico, el dolor psicológico, ajá, pero porque eso, madres, el dolor ajá, espiritual. es la explicación que más se nos ha dado, ¿no? Para que entendamos un dolor físico de estar en, el, en Oye, llamas, ¿no? y por ejemplo, cuando una persona sufre de una posesión, ¿no contaría como dolor espiritual? Para que veas, yo creo que sí, Ahí sí. Ah, no mames. yo creo que sí, o sea, ahí sufre el alma de la persona y también el cuerpo, ¿no? Ambas. Pero, o sea, yo entendería más que sufre su mente y su cuerpo. Porque al final del día, pues el miedo que sufra, la ira, no sé, y todas estas cosas que pues a veces vemos en las películas de terror, pues son efectos psicológicos. Y aparte de los efectos físicos que pues desgasta por el demonio que lo está poseyendo, ya sabes. Sí, también podría ser así. Y pues por eso creo que es el debate, ¿no? De que cuando una persona está realmente poseída o tiene algún padecimiento mental, ¿no? Porque, Ah, sí, sí. como dices, ¿no? De que puede ser que sea un sufrimiento igual de la mente y pues a veces no. Ha habido muchos casos, ¿no? De que pues, por creer que es una posesión no lo ayudamos y termina peor. Cierto. Sí, es que luego es igual, es que a veces sí, con todo eso de las creencias, y ahorita que lo estamos hablando, me doy cuenta que es difícil como que separar lo que es la realidad científica de la realidad religiosa y la realidad pues social a veces, ya sabes. Porque pues, Bueno, que se supone que si estás poseído, primero tienes que, o sea, para que te trate un exorcista, primero tienes que haber ido a psiquiatras y agotar tus posibilidades ahí. sí, pero Primero también tienen que está en ver. cuestión de que a veces la ciencia no tiene la respuesta a absolutamente todos los trastornos, ya sabes. Así es, sí. Y pues, Y ahí es cuando entra la religión. sí, güey. Llena esos espacios donde la ciencia todavía no ha encontrado. Ah, la verdad, qué cabrón. Pues Sí, bueno, ya vamos como una hora hablando, güey. sí. Creo que ha Qué rápido. sido, sí, un podcast chido. Terminamos en el mejor punto hablando sobre posesiones demoníacas. Déjenos en los comentarios qué es lo que creen ustedes de qué es el dolor espiritual, güey. Verga, suena algo que diría mi tía, ya sabes, que me duele Ujú. el alma. No, Pues como el alma es algo intangible, como que es difícil cuantificar de qué, a qué se refiere, ¿no? sí, sí, definitivamente. Supongo que podría ser, por ejemplo, que con tus padres, ¿no? Que los quieres muchísimo
y los amas con toda el alma y siempre han estado contigo y de la nada te separas de ellos y te sientes mal. Y, Ajá, o sea, no pues es un, ese es el problema, porque todos estos sentimientos de sentirse mal, pues ya son explicaciones psicológicas. ajá, es más o menos una analogía, ¿no? A nivel psicológico lo podrías explicar así, que podría ser más o menos a nivel Bueno, sí. espiritual, como sentirte alejado de la persona que tanto quieres. Es difícil hacer una analogía en ese aspecto, pero más o menos ojalá me haya podido explicar un poquito. Sí, creo que sí te entendí. Espero que te hayan entendido. Pues bueno, amigos, esto ha sido todo. Dejen sus comentarios, qué les pareció. También comenten si quieren ver de nuevo a Luis en otra conversación. Oye, por cierto, ¿quieres que te sigan en Instagram o en Facebook o algo así? Claro, estoy como Luis Fernando May Castro en Facebook y en Instagram como Fernando May Castro. Bueno, no, a ver, estoy como Fernando May Castro, tanto en Facebook como en Instagram, porque ya lo cambié. Y pues si ahí quieren algún tema en especial, pues para que sea más concreto algún otro podcast en el futuro, también se puede armar para que nos preparemos mejor sobre un tema específico, ¿no? Porque hoy fue como que más general, ¿no? Diferentes cosas, pero por Para ahí no nos decir podemos que armar. improvisamos. La verdad. Podríamos armar algo ahí más específico, ¿no? Ahora sí que para que nos vean peleando a Nathanael y a mí. Oh, sí, oh, sí. Pues bueno, gracias. Nos vemos.